ustedes. Agradecemos la presencia el día de hoy a un evento tan importante como el que estamos viviendo, y agradecemos también a nuestros invitados, el senador Jorge Luis Lavalle de la Comisión de Energía del Senado, y el diputado Rubén Camarillo, también de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Primero, quisiera darle la palabra al senador Jorge Luis Lavalle para que nos platique acerca de la reforma energética y su impacto a mediano y a largo plazo. Gracias. Primero que nada, buenos días. Un placer estar aquí. Saludo con gusto y agradezco mucho a la Coparmex por esta invitación. Y esta reforma me parece muy importante porque ahorita la clave, pues yo creo que más nos debe de ocupar a todos como mexicanos alrededor de esta reforma energética, pues precisamente es socializarla para aprovecharla. Y quienes primero deben de buscar este aprovechamiento, pues definitivamente son todas las empresas de cualquiera de los tamaños que tuvieran, para participar y especializarse y aprovechar las diferentes ventajas de esta reforma energética. Ahora bien, decía cuando llegamos al aeropuerto que teníamos un moderador, no solamente salido, yo te pediría que nos callaras, ¿no? Porque la verdad que hablamos mucho de diputados, entonces vayan contando el tiempo. Bueno, esta reforma, yo creo que no es una reforma, hemos llamado nosotros que fue mucho más que una modificación a 3 artículos constitucionales, fue mucho más que la creación o modificación de 21 leyes que tenemos pendiente, la número 22, que es la Ley de Transición Energética, que ya se encuentra en el Senado. Pero mucho más de ello es un modelo integral que lo que busca pues es potencializar, valga la palabra, el enorme potencial energético que tenemos en México a lo largo de toda la cadena del sector, y lógicamente aprovecharla para que se maximicen sus beneficios no solamente hacia la ciudadanía, sino pues hacia la generación de industria, una industria de veras en nuestro país. Este modelo energético pues tiene toda una serie de implicaciones, como bien marca la pregunta, tanto a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ahorita nos encontramos en una coyuntura interesante, pues porque pues, el mapa está cambiando de manera importante por la circunstancia que vive el sector energético, particularmente con los precios del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, pues una de las fortalezas que tiene nuestro modelo energético pues es que viene a generar las condiciones óptimas para aprovechar este potencial desde todas las diferentes aspectos o cualidades que pudiéramos tener en el sector. Ahora, este modelo cuenta siempre hemos dicho nosotros, de cinco patas, es una mesa de 5 patas, donde pues la primera, yo creo que es la 5 de igual importancia. La primera que vendría siendo la pata o el eje regulador, que es yo creo que una de las partes más importantes, particularmente para la industria, para tener un árbitro competitivo, un árbitro que genere competencia, un árbitro que garantice las mismas condiciones para todos, y un árbitro que además pues genere confianza, que es uno de los objetivos más importantes que nosotros buscamos al modificar todas estas leyes. El número 2, que es el reglamentario, el cual fue pues, las modificaciones que hicimos particularmente a la Constitución para pues esta apertura, pues, lógicamente se diera con toda una serie de lineamientos, y estos lineamientos pues sean adoptados de manera homogénea por todos los jugadores. El eje fiscal, que digamos que es el que tiene que ver en estos momentos directamente con la competencia con otros países para efecto de ser atractivos como país a la inversión, y lógicamente garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano. El paquete verde, como le llamamos nosotros, que es el que precisamente estamos pendientes todavía, que viene a cuidar y a salvaguardar todas las condiciones del sector energético en materia medioambiental. Y bueno, lo que sería el paquete de las empresas productivas del Estado, en el cual transformamos tanto a Pemex como a CFE para orientar todos los objetivos hacia las mejores prácticas de negocio. Ahora bien, los beneficios que nosotros estamos buscando, o el espíritu de la ley que busca capitalizarse en todos estos beneficios, pues precisamente primero, pues es
generar esta confianza que les decía. Partiendo de la generación de confianza en el sector, generando la apertura y generando las condiciones para que se puedan atraer inversiones o generar industria en el sector energético, pues en el corto plazo, pues lógicamente está generando una expectativa muy importante. Estamos, de hecho, ya metidos en medio de lo que es la ronda 1, en la cual pues, lo que pretendemos es pues, atraer inversiones, esto generará empleos, esto generará industria, y pues toda esa serie de lineamientos o parte reglamentaria que metimos, como es el contenido nacional, es uno de los puntos fundamentales que sí me gustaría destinarle una pregunta específica al tema del contenido nacional, que creo que es lo que nos trae a todos aquí, pues generar industria en el sector. A mediano plazo, pues definitivamente una de las grandes expectativas que se ha fijado pues, es aprovechar como mexicanos el potencial energético, por ejemplo, que tenemos en gas. El gas pues, nos puede ofrecer a todos los mexicanos con la enorme ventaja de poder ser mucho más eficientes en la generación, contar con un hidrocarburo que es hasta un 60% más limpio que los hidrocarburos convencionales, y definitivamente pues, poder bajar los costos de la energía eléctrica, que en estados como Veracruz, pues creo que sí forma parte importante de la economía familiar. Y definitivamente a mediano y largo plazo, pues tenemos la urgente necesidad, y yo ya no creo que es un tema de corto plazo, de incrementar nuestra plataforma de producción de barriles de petróleo, que bueno, como bien saben, de acuerdo a las últimas noticias que hemos tenido, pues sigue cayendo y es urgente llevar a cabo toda la serie de inversiones, de asociaciones, y meter pues todo lo que es el capital de infraestructura y nuevas tecnologías para el efecto de poder ampliar e incrementar esta producción de petróleo, que tendrá una repercusión directa en nuestras finanzas públicas y lógicamente en todo nuestro país. Yo creo que los objetivos, y ya para finalizar, voy a poder traer el micrófono al diputado Camarillo, dentro de los objetivos, pues otro fundamental a mediano y largo plazo, pues definitivamente está el medioambiental. Nosotros en la ley de transición energética, por cierto, recientemente aprobada por los diputados, que también saludo a mi querido colega el diputado Juan Bueno, que también no solamente es veracruzano, sino uno de los arquitectos de esta reforma. Pues bueno, el tema medioambiental es un tema fundamental en esta reforma, y lo que pretendemos es generar también un balance y un equilibrio. De hecho, es un poco el debate en el que estamos en el Senado, porque pues ante este nuevo mapa mundial que tenemos del sector energético, pues sí tenemos que ser muy cuidadosos en que los beneficios y el espíritu bajo el cual construimos este modelo energético en ningún momento se contrapongan entre las leyes, y esto nos pueda generar algunos desequilibrios o desajustes en la implementación. Yo creo que es el etapa en la cual nos encontramos, y es la más importante en este momento para poder ver capitalizados esos beneficios directamente en nuestra población. El tema medioambiental, pues bueno, tenemos un enorme potencial también en energías renovables, pero pues no podemos dejar pasar la enorme oportunidad que tenemos como país de aprovechar el gas natural, que nos va a permitir bajar nuestros costos, nos va a permitir contaminar menos en la generación de CO2, pero pues esto sin descuidar lo que sería en la inversión y la apuesta a las energías del futuro, donde también nuestro país pues, tiene un enorme potencial en energía geotérmica, en energía eólica, en energía solar, pero hoy por hoy, si bien la tecnología sigue siendo cara, pues no podemos dejar de cuidar y salvaguardar la seguridad energética de los mexicanos. Muchas gracias, senador. Creo que es muy clara la exposición. Hablamos de eficiencia, hablamos de mayor extracción, que ahorita es un tema que se está dando y que tenemos que dar la vuelta a la disminución de extracción que está el día de hoy. Hablamos de aperturar a las nuevas tecnologías y hablamos de un proyecto sustentable. O sea, que sea amigable con el medio ambiente, que sea amigable con la sociedad, que sea amigable con las comunidades. Entonces, bastante interesante. Y ahora quisiéramos escuchar también el último tema, cuál es la visión de la reforma energética a mediano y largo plazo, ahora sí que en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del evento esta invitación, particularmente al senador Daniel Vázquez, que nos ha hecho el favor de invitarnos a este evento, y a todas las autoridades del Estado de Veracruz. Muchas gracias, y
bueno, también quiero decirlo porque es de justicia básica, es decir, que el día de hoy que yo pueda estar sentado aquí y hablar de esta reforma se debe a un conjunto de esfuerzos de muchísima gente. Yo creo que los veracruzanos deben sentirse orgullosos de que Juan Bueno los haya representado dignamente en esta reforma y en esta discusión que tuvimos por más de 2 años en el Congreso de la Unión. Pero yo quisiera puntualizar 2 temas muy concretos de los que aquí se han tratado. La primera pregunta que yo haría es: ¿qué razón de fondo tendría para un país como México, exportador de petróleo, con un monopolio de más de 70 años en el sector hidrocarburos, un monopolio del Estado, plantearle a la nación una reforma profunda, un cambio de paradigma, un cambio de modelo, cuando sabíamos que alrededor de este cambio, de esta propuesta, había un costo político alto? Hablar de petróleo en México no es hablar solamente de un asunto de carácter industrial, de carácter económico. Hablar del petróleo en México era también poner sobre la mesa un tema muy sensible desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, diría yo, hasta de identidad nacional. De tal forma que tenía que haber una razón lo suficientemente poderosa para que los diputados y senadores de todos los partidos políticos, después de 70 años de monopolio, se atrevieran a poner sobre la mesa la discusión en el entorno nacional. Y yo lo que digo, la respuesta que yo he tratado de dar a esta pregunta de inicio es que de lo que estamos hablando con la reforma energética y otras reformas es que México había llegado al agotamiento de un modelo económico en el sector energético. Tenía que ver con un modelo de un monopolio de Estado. La pregunta era si hacía sentido cambiar este modelo, dadas algunas recientes experiencias no tan positivas en otros sectores en donde la iniciativa privada había tenido una participación. Y lo digo sin apaques, de manera clara: si la reforma energética en México, el resultado final dentro de 10 o 15 años es que pasamos de un monopolio del Estado a un pequeño oligopolio de unas cuantas empresas privadas, extranjeras en su mayoría, como ha sucedido en otros sectores, entonces sabremos de hablar de un fracaso rotundo de este esfuerzo de cambiar el modelo energético de nuestro país. Y ahí es donde está justamente la importancia de este foro que hoy tenemos. Lo que se necesita es que este modelo venga no a darle esta oportunidad solamente a un puñado de empresas internacionales, sino que esta reforma venga realmente a traducirse en oportunidades para las empresas nacionales, las pequeñas y las medianas. Que haya esa integración nacional, que haya ese desarrollo regional, que haya la posibilidad de que en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Chiapas, en Tamaulipas y en otros muchos estados haya ese círculo virtuoso que es el fondo de esta reforma y otras en el aspecto económico. ¿Y cuál es? Para mí el nombre del juego se llama superación de la pobreza. Los recursos naturales de un país deben de servir para que se mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. Ahora bien, ¿cuáles son las 2 opciones que tiene un país, un gobierno, para generar esos mejores niveles de vida para sus ciudadanos? Hay quienes sostienen que esto se puede lograr a través de darle un mayor número de despensas a los pobres. Hay que dar servicios de salud a través de ampliar el seguro popular. Eso es muy bueno, pero eso no resuelve de fondo el problema. El problema verdadero es que estos pobres lo que necesitan es una oportunidad de, a través de su trabajo, llevarle a su familia el modo de salir adelante. Y eso se llama empleo.
Y este es justamente el sustento y este círculo virtuoso. Se requiere generar empleo para una verdadera superación de la pobreza. Pero el empleo no se genera por un decreto o por una varita mágica, sino que para que haya empleo se requiere desarrollo económico. Y para que haya desarrollo económico se requieren inversiones. Y para que haya inversiones se requieren emprendedores e inversionistas. Pero para que esos inversionistas, esos emprendedores le entren, se requiere un marco jurídico, un marco legal que justamente provea de esas oportunidades. Y me parece que la reforma energética justamente es lo que plantea. La oportunidad para que emprendedores de Veracruz y de otros estados del país puedan entrar en el sector. Concluyo mi tema de esta primera participación diciendo: no nos podemos dar el lujo los mexicanos de que en el caso de Pemex pase lo que sucedió con Telmex. Telmex era un monopolio del Estado, se privatizó y se convirtió en un monopolio privado que, bueno, hizo que México estuviera en las estadísticas mundiales, claro, por el primero o el segundo hombre más rico de este planeta. Esa no es la historia que debemos escribir en el sector energético. Y creo, estoy convencido, porque veo aquí a muchos empresarios del sector, que la diferencia la tenemos que hacer nosotros. Las pequeñas y las medianas empresas, creo que esto es lo que debe de resaltarse de este foro. Aquí está el capital humano que tiene el sector energético en México para hacer posible lo que al final del día cuenta de esta reforma. Y la reforma energética, si no se traduce, como lo dije en su momento, en oportunidades para las empresas mexicanas, entonces no habremos conseguido. Muchas gracias, diputado. Creo que el mensaje está muy claro. A tener un largo plazo va a haber excelentes resultados de esta reforma y creo que vale la pena comentarlo. Uno de los secretos de la riqueza, ya sea de las personas, las empresas, las naciones, siempre va a ser pensar a largo plazo. Es muy importante. Y creo que es un gran paso que desde la Cámara tanto de Diputados como senadores hayan sacrificado con algunos costos políticos el presente por apostar al futuro de una ola que a nivel mundial se está sacando lo mejor y en México nos habíamos quedado por un tema mal entendido. Entonces, muy valiente la decisión, muy valiente el trabajo de todos los que participaron dentro y creo que la oportunidad y el reto también están muy claros. No dejarlo a que nada más vengan de otros países a llevarse el fruto de la reforma, sino es un compromiso que tenemos que tener todos los empresarios. Y esto también es muy importante y da mucho gusto ver que la parte política y legislativa va alineada con las áreas empresariales, porque justamente hace un año Juan Pablo Castañón, en una empresa aquí en Veracruz, platicaba que el tema petrolero y energético era una ola y que era cuestión de los mexicanos y de los veracruzanos y de la parte de costera del tema petrolero. Si agarrábamos la tabla y nos subíamos, pues nada más veíamos pasar cómo venían las empresas extranjeras y se llevaban todo. Entonces, el escuchar que los legisladores también están alineados, pues es muy esperanzador, porque si todos vamos en la misma línea, pues definitivamente podemos construir un gran futuro. En este sentido, me gustaría, ver, porque también al final de cuentas tenemos que entender que en el inicio y en el corto plazo tenemos que aprender y desarrollar las tecnologías que ya están en otros países. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿cómo están viendo los otros países y las empresas extranjeras esta reforma? Ahí sí, primero le paso la voz, pero ya queda abierto a todas las preguntas si quien las guste contestar, o si los otros quieren.
Yo creo que hay un tema muy importante. México, pues definitivamente no es un país donde seamos exclusivos del sector energético. El mundo energético no solamente cambia todos los días, sino que se sigue desarrollando y hay una competencia muy clara, más ahora con el factor de la disminución de los precios internacionales del barril de petróleo. Tenemos que estar como país preparados para mantener ese atractivo que logramos con este modelo energético a los estándares de los niveles internacionales, para efecto de poder recibir las inversiones y poder desarrollar la industria y poder cumplir con todas esas expectativas que nos hemos plasmado acá. Uno de ellos definitivamente será el contenido nacional, pero para poder desarrollarlo necesitamos también inversiones de otros países. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pongo como ejemplo el tema de la Ronda 1. El tema de la Ronda 1, ahorita, de hecho, el día de ayer, casualmente estuvimos debatiendo esto en el Senado. Si nosotros vemos las bases de la licitación, la cual justamente pasó por la Secretaría de Energía, pasó por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pasó por la Secretaría de Hacienda, pues tiene diferentes factores que podemos perfectamente comparar con lo que está ocurriendo en otros países. Y pues sí, de hecho, a mí me parece, y vamos a hacer un momento platicando con el diputado Camarillo, pues sí debemos de debatirlo y discutirlo con el gobierno para efecto de no salirnos de los márgenes de competitividad de estos contratos y poder mantener el atractivo que deben de tener para poder mantener estas inversiones que queremos atraer a nuestro país. Pues para una empresa extranjera pues pudiera parecer relativamente sencillo, si no ha tomado la decisión de invertir en nuestro país, pues sí, invertir en otro, donde les dé mejores condiciones. Entonces tenemos que cuidar mucho nosotros como país el que estos niveles atractivos se mantengan. Por ejemplo, la calibración fiscal de los contratos, pues que se mantengan en los niveles del government take famoso, dentro de los estándares internacionales, por lo que está ocurriendo, que no se está muy pendiente de lo que está ocurriendo en otros países que se encuentran en condiciones similares a las nuestras. Un tema que hizo un poco de ruido en la industria fue esta determinación de la COFECE, que fue adoptada por la CNH, donde pues una sola empresa no podía participar más que en 5 contratos de esta ronda, y ahí cuál es el riesgo que se pudiera correr. El riesgo que se puede correr es que pues todos se metan a concursar en los mismos 5 campos que sean los más jugosos, por llamarlo así, y pues podamos dejar desiertos o poco competitivos otros campos donde perfectamente como país pudiéramos estar aprovechando estas inversiones. Entonces creo que también es algo que debe de ser revisado, que ayer estábamos debatiendo. Otro tema que también tenemos que poner sobre la mesa es el tema de las causales de rescisión. Nosotros en la ley fuimos muy cuidadosos en garantizar la seguridad del petróleo para todos los mexicanos. Y pusimos ciertas causales para efectos de garantizar que ninguna, como bien decía hace un momento el diputado, pues nadie pueda venir a quitarnos lo que es nuestro. Sin embargo, pues estas causales, al parecer, en lo que se está determinando para estos contratos, pues abrió toda una serie de causales adicionales. No es el hecho de que se eliminen, pero creo que sí habría que revisarlas. ¿Por qué? Es una empresa que venga a invertir 5,000, 10,000 millones de dólares a nuestro país. Le decimos que vamos a rescindir el contrato, pues posiblemente por causas ni siquiera adheribles a la actividad que tú estás teniendo, pues creo que podría poner cierto nivel de riesgo en sus contratos, cierto nivel de nerviosismo en la industria. Entonces, son temas que más allá de dar una solución ahorita, le estamos haciendo un planteamiento al gobierno para que sean revisados con el único objetivo de mantener los niveles de competitividad en nuestra ronda. Nosotros tenemos y queremos asegurar una ronda 1 exitosa, una ronda 1 que genere beneficios para los mexicanos, y por ello tenemos que cuidar todos estos aspectos. Ahora bien, sobre las expectativas de la industria, pues la industria no sabe lo que hace. Si vemos nosotros el comportamiento de los precios en la historia, pues ha sido cíclico. De acuerdo a lo que se vislumbra y a la opinión de varios expertos, y si nosotros revisamos y analizamos lo que son los puntos de equilibrio como gobiernos de los principales países productores de petróleo, los niveles de equilibrio de los países asiáticos, por ejemplo, pues anda sobre los $100, sobre los $90, de algunos países como
como Rusia, por ejemplo, que se va altísimo, superar a los $100, de países como Venezuela, que se va igual creo que a los 120, de países como el nuestro anda sobre los 70 y tantos. Entonces, pues el mercado se tiene que estabilizar. Hay quien dice que nunca vamos a regresar a los precios de los $100, posiblemente sea cierto. Pero sí debemos de llegar en un corto plazo, diría yo, de acuerdo a las estimaciones, se estima que debe de rondar entre los 15 y los 24 meses. Debemos de regresar a los niveles de los $70, lo cual no solamente sigue manteniendo sumamente competitivo y rentable al sector, sino que definitivamente las empresas extranjeras, que por cierto, hoy en la ronda 1, donde muchas van a participar en proyectos grandes, proyectos de exploración, pues la producción que se genera de estos proyectos pues irá comenzando en un promedio de entre 5 y 7 años, o hasta un poco más, lo cual pues definitivamente no resta en ningún sentido atractivo a las posibilidades de inversión. Entonces me parece que de acuerdo a lo que hemos visto, las grandes empresas petroleras siguen interesadas afortunadamente en invertir sus recursos en nuestro país, sigue habiendo una enorme expectativa sobre el sector energético mexicano y precisamente lo que estamos haciendo nosotros como legisladores es supervisar y estar acompañando la implementación de esta reforma para garantizar que se cumpla el espíritu de la ley, como bien lo dijo el exponente con toda confianza, sino es garantizar las mejores condiciones para todos. Bueno, yo debo de confesar que a lo mejor mi juicio es un poco afectado por mi condición. Soy ingeniero petrolero, mi primer trabajo fue en Petróleo Mexicano, en el Instituto Mexicano del Petróleo. Justamente con ese filtro, a lo mejor es que yo he visto todo este proceso de cambio en el sector energético, muy particular en la industria petrolera. Yo siempre me he preguntado si la industria petrolera tiene en México los elementos, los insumos necesarios para ser competitivo a nivel mundial. Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Yo creo que los técnicos y los ingenieros mexicanos son de lo mejor que hay en el mundo. Y si no, que le pregunten a empresas internacionales dónde andan ahorita nuestros ingenieros. Tenemos ingenieros mexicanos trabajando en el Medio Oriente, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Yo no veo ninguna limitación de carácter técnico para que la industria petrolera mexicana naciente con este nuevo marco sea lo suficientemente competitivo. ¿Cuál yo creo que en todo caso debe ser el ingrediente sustancial para que esto suceda? Yo creo que la palabra clave es audacia. Los mexicanos debemos ser audaces, sobre todo los empresarios que quieran entrarle a esta oportunidad. Lo que tienen que aventar por delante es ese compromiso con ir en un proyecto que sabemos que son de alto riesgo, que son de largo plazo, pero que sin duda tenemos la experiencia y la capacidad para llevarlo a cabo. Yo estoy esperando de la autoridad, una vez que salió esta primera licitación de la ronda 1, que es el tema de exploración en aguas someras, y que ahora en unos días se ha anunciado que viene la segunda licitación, que son aguas someras de explotación, y de ahí la tercera, que yo creo que es la más esperada de todas, que son onshore, que son los pozos maduros en tierra. Yo lo que estoy esperando es que las restricciones que se pusieron en esta primera parte, con el tema de los activos, los $10,000 millones, el tema del operador, de cuando menos capital contable de $600 millones, etc. Esas restricciones que pareciera ser que solamente está enfilando para que esas oportunidades la puedan tener grandes empresas internacionales, en el caso de onshore, en el caso de pozos en tierra maduros, que para mí es un gran filón que tiene este país. Las condicionantes que tengan las bases de licitación y el contrato sean del tamaño solamente que se necesiten y que pueda haber la oportunidad para empresas pequeñas y medianas nacionales. Cuando me preguntan a mí cuál es el tamaño de ese potencial, yo les digo, por ejemplo, tenemos más de 9,000 pozos cerrados en tierra en México, 9,732 para ser exacto, casi 10,000. De esos 10,000, muchos de ellos fueron cerrados hace 30 o 40 años. Yo recuerdo, yo estuve en alguno de ellos y cerrado porque decían, bueno, ¿para qué estamos aquí peleándonos por una producción de 600, 700, 400 barriles de este pozo? Tenemos que andar en
en su pico de 2003 produjo 2.1 millones de barriles de petróleo y es casi lo mismo que estamos produciendo hoy, pero con todo el potencial de México. Estamos en el último reporte de PEP, seguramente ustedes ya lo vieron, 2.26, es decir, ya estamos abajo de 2.300.000 barriles diarios, de 3.4 millones que tuvimos en el pico del 2003. Cuando vemos cuál es el potencial que tiene, por ejemplo, el tema de offshore en pozos maduros, yo sostengo la tesis que si se hacen bien las cosas, este país, en un periodo menor a 4 años, podría producir de ese filón entre 250 y 300.000 barriles diarios. Lo cual, en el momento en el que estamos de una abrupta caída de la producción en los últimos años, podría ser la solución del corto plazo a esta coyuntura terrible que tenemos. Estamos en el peor de los mundos, una caída de los precios del petróleo, llegamos a estar a menos de 40, afortunadamente estamos en 50, y hemos perdido más de 1 millón de barriles de petróleo diarios, con el impacto que esto tiene, pues no solamente en las finanzas públicas, que sabemos que el 33.8% de los recursos disponibles en el presupuesto de egresos de la Federación provienen justamente de los ingresos petroleros, sino el efecto que esto ha tenido en la cadena de la industria petrolera. Si no, que le pregunten a muchos de los proveedores que seguramente están aquí a Pemex cuánto tiempo tiene que no les paga Pemex. Sé de empresas, porque me lo han dicho, no una, muchas, que tienen 4 o 5 meses que no les pagan. Y les dicen que bueno, pues ahí vienen los ADEPAS, ¿verdad? Y que en este mes ahí les vamos a ir poniendo, pero ¿cuál es la expectativa si, por ejemplo, sabemos que en el mes de diciembre el gobierno le retiró 50.000 millones de pesos a Petróleos Mexicanos y además se anuncia un recorte presupuestal de 64.000 millones de pesos? ¿Qué empresa aguanta un recorte en sus recursos disponibles por más de 110.000 millones de pesos? Esa es realmente la coyuntura y esa es la coyuntura que tenemos que enfrentar. La otra cara de la moneda, pues ahí está, y está clara. La ronda 1, pues tendremos otros jugadores, en la ronda 2 tendremos algunos otros, y lo que sí estoy seguro es que las empresas que hoy, con audacia, den ese brinquito, o ese brincote, que lo quieran ver ustedes, de ser proveedores de servicios de Petróleos Mexicanos, a entrar y jugársela por un contrato onshore, que yo creo que es la puerta más inmediata que vemos. Yo creo que no se van a equivocar los que se atrevan con audacia a dar eso. Muy bien. Creo que ahí está el reto, creo que es una invitación a los empresarios. De hecho, en Tabasco ya se empieza a escuchar que varias empresas locales medianas están haciendo sinergias y fusiones para poder volverse una grande y poder competir con las extranjeras. Y eso es el reto que le está marcando. Es hora también de invitar al empresariado veracruzano a hacer lo mismo. Los que tengan la vocación o tengan una vocación petrolera, a hacer sinergias. Quizás como pyme va a ser un poco complicado ir o entrar a una licitación de perforación, pero si 10 pymes se juntan, sí se puede. ¿Qué se necesita? Audacia y vocación. Creo que eso es lo que se falta. Y bueno, también esta reforma va a abrir muchas oportunidades para las pymes. ¿Cuáles son esas oportunidades que se ven desde las cámaras para que las pymes se puedan desarrollar? Bueno, creo que son muchísimas. Creo que uno de los objetivos más importantes que debatimos en esta reforma fue precisamente el tema del contenido nacional, que va en la ley. Lo que buscamos nosotros es generar industria, y aquí lo que necesitamos, como bien dice el diputado Camarillo, pues es la audacia, la voluntad y sobre todo que pues, las ganas de nuestro sector empresarial mexicano para que pues, dé ese paso y se convierta en uno de los principales jugadores del sector en nuestro país. Ahora, el objetivo de este foro pues es perfecto para ello. Platicando con Daniel en meses anteriores, de hecho, pues el objetivo de este foro, a mí me gusta mucho porque está muy bien estructurado, es entregarles con la mejor de las voluntades y las intenciones a todas y todos ustedes, pues un paquete de herramientas de información
para que ustedes se vayan preparando o vayan tomando las decisiones que deban de tomar para, pues ya sea unirse con otras empresas o apostarle a otras áreas dentro del sector, o tomar las decisiones que más les convengan a sus empresas para participar de manera activa en lo que es ese sector energético. Y los objetivos son muy claros. Primero, el estratégico. Vamos a tener unos documentos, me parece que al secretario de Energía, que seguramente nos platicará los cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo como gobierno, como política pública, como sector energético mexicano para esta región de nuestro país, para los estados aledaños y cercanos al estado de Veracruz, sobre todo pues para que ustedes puedan ver pues, hacia dónde de las diferentes áreas de la cadena productiva lo que es el empresariado veracruzano podría enfocarse o especializarse o dedicarse para entrar al sector. Después, pues también tengo entendido que están invitadas las empresas productoras del Estado para conocer de manera específica cuáles van a ser los planes de inversión en el corto y el mediano plazo, depende de la Comisión Federal de Electricidad, para que también ustedes puedan tener esa información a la mano y vayan viendo precisamente cómo van a participar. Objetivo número 3, pues el regulador. También tengo entendido que están invitados tanto la CRE como la CNH, que nos vendrán a platicar seguramente pues cuáles van a ser estas nuevas reglas del juego, qué papel va a jugar en los contratos y cómo se va a medir el contenido nacional en los contratos, que precisamente pues es lo que va a garantizar la generación de industria y definitivamente van a garantizar la participación de nuestro sector empresarial en el sector energético, y eso pues puede variar mucho. Si hablamos de un contrato de aguas profundas, pues posiblemente esa participación pues, se vea reducida, pero si hablamos de cualquier proceso de en adelante, desde aguas someras hasta cualquiera de los procesos del mid y del downstream, desde transportación, ductos, transformación, pues ¿verdad? Tenemos un empresario mexicano listo, muy competitivo y que perfectamente, pues si así lo decidieran, como bien decían hace un momento, pudiera tomar una decisión de participar de manera totalitaria en este tipo de inversiones. Después del sector financiero, me parece que es muy importante la participación de la Secretaría de Economía y de la FINSA, que es donde la misma reforma energética pues, se generaron toda una serie de herramientas financieras para dotar de recursos económicos a todas las empresas mexicanas que quieran participar y con eso pues, poder especializarse, tener el know-how y poder adquirir las tecnologías suficientes para ser lo más competitivos posibles. Y por último, yo creo que aquí sí, el enorme reconocimiento a Coparmex, que tiene ya varios años de hecho trabajando en este modelo de clusters o en este modelo de organizativo o asociativo, para el efecto de que también las empresas pues, puedan prepararse uniéndose y formando pues, este círculo virtuoso, a efecto de que puedan ofrecer pues, los mejores servicios, ser más competitivos y hasta facilitarle la vida a por ejemplo, una gran empresa extranjera que quiere invertir en aguas profundas. Posiblemente aquí tenemos empresarios que tienen muchos años y son muy eficientes en todo lo que son los servicios de transportación de personal, de seguridad, de alimentación, de hospedaje, etc. Entonces, pues, pudieran ofrecer un servicio integral que va a generar no solamente una competencia, sino va a garantizar lógicamente las mejores condiciones tanto para la empresa extranjera como para todas las empresas locales que así lo pudieran hacer. Entonces, pues el objetivo de este foro es precisamente la respuesta a esa pregunta. Es empezar entre todos a socializar y a ponernos de acuerdo para ver de qué manera podemos maximizar y potencializar la participación y la especialización del sector empresarial en el sector energético mexicano. Y por último, pues sí, también hace un momento escuchaba, no recuerdo de qué institución educativa era, pero pues ya también el prepararnos como país desde el punto de vista educativo para preparar a nuestros jóvenes, capacitar a nuestro recurso humano y estar en las mejores condiciones para competir, y aquí se quede ese recurso humano, aquí se generen esos empleos bien pagados y por supuesto pues todo el recurso de la beneficia. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca del desarrollo de los fines de esta reforma? Yo creo muchos retos importantes enfrente. El primero de ellos es cómo hacer posible algo que de pronto hace un paradigma difícil de superar en nuestro país en otros sectores. Me refiero concretamente, se dice por ahí que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo. Yo pongo en duda esa tesis, porque yo he visto
ejemplos y casos muy exitosos en diferentes sectores de la industria mexicana. Por ejemplo, si un sector en México se ha distinguido por ser todo un caso de éxito a nivel mundial, en el caso de proveeduría, es por ejemplo la industria automotriz mexicana. La pregunta es ¿por qué no lo podemos hacer en la industria petrolera? Bueno, creo que la respuesta está justamente en esa posibilidad de que organismos intermedios como la Coparmex puedan ser ese crisol, ese recipiente donde se puedan crear estos consorcios, estos clústeres empresariales, para que realmente este conjunto de empresas sea atractivo para las grandotas. Yo, por ejemplo, diría, bueno, si yo fuera asesor de una de las empresas grandes que vienen y digan, voy a tener que hacer un contrato con 25 contratos con 25 pequeñas empresas para 25 servicios diferentes, caray, la verdad la pensaría 2 veces. Pero ¿qué sucedería si esas 25 empresas pequeñas se consolidan en un solo consorcio y yo como empresa grande solamente firmo un contrato con ese consorcio y me ahorro el resto de la problemática? Entonces en ese momento me parece que sería muy atractivo para las empresas grandes. Por otro lado, va a ser muy difícil que una empresa pequeña pues pueda tener la capacidad financiera o ser financiable sus proyectos si se presenta de una manera aislada. Cosa diferente va a ser si se conforman estos núcleos de empresas diversas para proponer un servicio integrado dentro de la industria. Yo creo que eso, para el tema de las garantías, para el tema de la factibilidad del proyecto, etcétera, etcétera, sería mucho más efectivo hacerlo desde un clúster, desde un consorcio, que hacerlo de manera aislada. Yo sí creo que se puede. Y hay que, los empresarios tenemos que entrarle. Y digo yo porque yo vengo del sector empresarial, nunca he llegado a la luz de mi parroquia, y Coparmex, que por ahí es de Coparmex, no siempre tengo un problema de conocerlo públicamente. Yo creo que el tema de fondo está ahí, que los empresarios tenemos que estar detrás también de que las cosas sucedan. Si nos esperamos a que el gobierno per se, por sí solo, diga, bueno, aquí está el fondo de desarrollo de proveedores, y que nos van a poner la mesa puesta, yo creo que no va a suceder. Nosotros tenemos que estar atrás de esa iniciativa, empujándola con tantas propuestas sean necesarias para que esto termine por ser una realidad. Yo les diría, creo que ya no estoy yo estoy convencido, déjenme decir, estoy convencido porque he visto iniciativas, por ejemplo, en Villahermosa. En Villahermosa, Tabasco, hay una iniciativa que tiene ya algunos años de conformar este grupo empresarial, este consorcio, que hoy está tomando una forma inusitada y que está generando atractivo para las empresas. Yo quisiera no dejar pasar la oportunidad de identificar 3 elementos que quisiera dejarles a su debate y a su reflexión. Primera, ¿ustedes creen que alguien va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer? Yo creo que no. Es decir, si esperamos a que la solución venga de fuera, si llega algún día va a llegar tarde. Segundo, el marco que se dio en la reforma puso la mesa. Ahora faltan los comensales. Asegurémonos que nosotros seamos uno de esos comensales. Y tercero y último, ojalá, y de verdad lo deseo desde lo más profundo, que quienes tengamos un granito que poner en este proceso, lo hagamos pensando no solamente en el negocio personal que cada uno de ustedes puede hacer en el sector energético que viene, sino también en la contribución
que seguramente ustedes estarán haciendo para que esta reforma, que en el papel se ve muy bien, en la práctica funcione. La verdad está en que si todo lo que se hizo en la reforma de la Constitución, en el artículo 27, el artículo 25, el artículo 28, las 21 leyes que ya se aprobaron, las que están por aprobarse para hacer total 22, si no se cuenta con la participación del empresariado mexicano, les garantizo que una parte importante de ello va a ser, como en otras muchas leyes en este país, letra muerta. Y creo que México no se lo merece. Yo cuento con ustedes porque sé que aquí en Veracruz eso va a suceder. Muchas gracias, diputado. Creo que estoy completamente de acuerdo. De hecho, vamos a hacer una reflexión, vamos a imaginarnos qué pasaría si en este camino 10 empresas mexicanas se avientan, se vinculan en este tema de clúster, hacen un buen proyecto, aprovechan e investigan todos los programas que hay, porque la verdad es que lo hemos visto en este foro, hay grandes programas de financiamiento, hay grandes programas de desarrollo, hay grandes programas educativos para eficientar y traer las tecnologías que quizás una tecnología no tenga, pero sí pueda acceder a ellas. Y que estas empresas vean a largo plazo y lo lleven a cabo con un sistema de reinversión de utilidades. Entonces, y las proyectemos a 10 años. ¿Qué cree que pasaría y cuánta riqueza y cuánta competitividad podrían generar estas 10 empresas? Y si lo llevamos a 100, lo llevamos a 1000, ¿cuánto impacto podemos hacer? ¿Y qué pasaría si después de esos 10 años se empiezan a ver empresas mexicanas yendo a hacer labores de extracción, exploración y desarrollo del tema petrolero a otros países? Creo que eso sería como que el máximo logro de la reforma, que sería despertar al empresariado y al sector energético mexicano para ser competitivo primero en México y después pues, poder catapultarlo a otras regiones. Creo que aquí es muy importante la visión a largo plazo, el compromiso y la vocación. Creo que hay un tema bien importante y le voy a dar la oportunidad de poder hablarlo claramente, que es toda esta serie de mitos que se vinieron alrededor de la reforma energética. Entonces, a mí me gustaría que platicaran esos mitos, pero no por todas los rompieran. O sea, ¿qué mitos se generaron de la reforma y qué argumentos tienen ustedes para romperlos? La verdad que el tema de los mitos a veces ya esta risa nos llegaba a causar, porque pues, los opositores a la reforma ya no sabían ni qué gritarnos cuando estábamos en la aprobación de la reforma energética. Es más, cuando nos tomaron el Senado, que estábamos en la discusión constitucional, no se me olvidó una señora que estaba arriba de un templete afuera del Senado, gritando cualquier cantidad de barbaridades, de esos avienta una y más, y era justo cuando iba entrando ese, y es que van a venir los holandeses en sus barcos a violar a nuestras hijas. Entonces, ya no sabía ni qué inventar. La realidad es que yo creo que existían mitos, eran mentiras completas, no había, eran historias de terror. Y la realidad es que nunca tuvieron argumentos. Nos venían a decir que el artículo 27 era sagrado, no se podía tocar porque pues, era lo que garantizaba la soberanía de nuestro país. Nosotros decíamos, a ver, ¿cuál soberanía? ¿Cuál soberanía? No, pues la energética. A ver, hoy somos importadores netos de petróleo. Importamos el 50% de nuestras gasolinas. Importamos el 35% de nuestro gas. Importamos el 64% de nuestra petroquímica básica. ¿Cuál soberanía? Lo que necesitábamos era precisamente una reforma de estas condiciones que pusiera a México con las herramientas suficientes para ser competitivo, para que sea atractivo, generar aquí nuestros propios insumos, para que nuestras empresas mexicanas lo produzcan acá, para que todos los consumidores mexicanos encontraran a buenos precios competitivos los productos mexicanos, se consumieran acá y de esa manera pudiéramos garantizar nuestra soberanía en todos los aspectos, no nada más de energética. Entonces cada vez que se subía con uno de los mitos y queda el artículo 27 y después nos decían que bueno, que el petróleo que íbamos a regalar, y me acuerdo de
el senador Bartlett, en su día ya es nacionalista, si no sé qué tanta cosa nos gritaba, decía, pues es que el petróleo lo van a regalar. Pero no estamos regalándoselo a nadie. Empresarios mexicanos, Pemex o empresas extranjeras van a producir, van a explorar o van a explotar el petróleo bajo las mismas condiciones. Y por explotar ese petróleo que está en el subsuelo, vamos a cobrar como país exactamente las mismas condiciones, que de hecho, para el caso de Pemex, hoy, por cierto, hay un debate ahí porque son un poco superiores, pero precisamente dimos una transitoriedad para que esa carga fiscal pues no afectara a las finanzas públicas nacionales. Todo tiene una razón de ser en esta reforma, todo está perfectamente justificado y la realidad es que los mitos los logramos romper porque con lo que trabajamos es con la clara convicción de qué es lo que necesita nuestro país. Lo que necesitamos es dejarnos de cuentos, es dejarnos de esas historias de terror que nos venían a contar sin ninguna justificación al respecto. Simple y sencillamente era tratar de engañar a la gente. Y eso la verdad que para mí siempre fue no solamente ofensivo, me parece que era una calamidad para todos los mexicanos. Porque corríamos el riesgo de no solamente no aprovechar el potencial energético que tenemos, sino hasta perder nuestra soberanía energética y hoy por hoy, porque de hecho hasta diciembre del año pasado todavía éramos orgullosamente exportadores, hoy somos importadores netos de petróleo, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar no solamente gracias a esta reforma, sino particularmente al esfuerzo que hagan todas las personas trabajadoras de nuestro país, como son ustedes, y a las ganas que le metan al sector para que dejemos de depender una vez por todas de otros países y podamos aprovechar y generar el valor agregado en México que nos permita precisamente que todos nos veamos beneficiados. Sí, de hecho, lo que comentaba el senador, un dato que se platicaba el día de ayer aquí en el foro, es que la balanza comercial de Pemex del país ya está en contra de lo que exportamos contra lo que importamos de hidrocarburos, ya es más lo que importamos que lo que exportamos, y ese sí es un tema que hay que solucionar. Entonces, sí, y otro punto de mejora también es que esta reforma nos va a poder aprovechar las oportunidades dentro de las crisis. Los precios del petróleo siempre van a tener esa tendencia de subir y bajar, pero otros países que están haciendo, en Estados Unidos, que baja el petróleo, pues sí, afecta a un sector del país, pero también beneficia a otros, porque la baja de hecho la tendencia del PIB de Estados Unidos en esta crisis del precio del petróleo es que suba su PIB, se vuelvan más eficientes y más productivos. En cambio nosotros, pues ahorita en este momento no lo podríamos hacer. Quizás en los siguientes años tampoco se pueda, pero a mediano y largo plazo sí va a ser una realidad. De hecho, dentro de 2 años ya se abre el tema de los combustibles. Entonces, creo que es muy importante que cuando se generen problemas en México tengamos la oportunidad de resolverlos, no nos quedemos solo con el problema. Y ahorita, pues, es algo que estábamos quedando atrás, quizás va a ser muy interesante su postura y me gustaría que... Yo creo que les va a gustar este mito a todos los presentes, que lo tienen en su subconsciente y se los voy a platicar. Bien, uno de los primeros mitos que yo aprendí en la reforma que se quebraron es que los legisladores federales tenemos mamá. A mí me la recordaron mucho tiempo, muchos días, muchas veces. La verdad es que fueron ofensas personales. En el Congreso se rebasó el tema institucional y se iba al tema personal. Es decir, hubo situaciones verdaderamente lamentables en donde pues, algunos legisladores defendiendo postura, particularmente los de la izquierda, pues lo tomaron como algo que ya era personal. Y yo lo digo así porque yo le hablaba a mi mamá y le decía, me hablaba mi mamá más bien a mí, me decía, hijo, ¿tú cómo estás? Y yo estoy bien, no sé tú, ¿verdad? Porque estas pescadas que nos están dando todos los días. Pero fíjense que el tema que quería yo platicarles al martes de un descarrillo es que lo que sí es cierto es que el tema del petróleo en México ha ido más allá de un tema exclusivamente económico. Es un tema sensible porque hay quienes han construido toda una verdad política
y les ha servido como instrumento electoral. Yo no tengo ningún, si lo dije tantas veces allá, pues Marcos no digo aquí que me siento feliz. A ver, para la izquierda mexicana, el tema de la reforma energética era un tema electoral hasta hoy. Estoy convencido que en esta próxima elección, el tema de la reforma energética va a volver a ser un tema de carácter electoral. Van a venirnos otra vez con el cuento de que lo que hace la reforma es regalarle nuestro petróleo a los extranjeros. Y yo lo que he hecho todas estas veces que me dice este mito es que me digan dónde dice eso en la reforma del 27 constitucional. ¿Dónde dice que les vamos a regalar el petróleo? Lo que sí dice la Constitución es que los particulares, por cuenta y orden de la nación, llevarán a cabo trabajo de exploración y explotación de hidrocarburos. Eso sí dice la Constitución. Y dice que es por cuenta y orden de la nación. La Constitución también dice que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, los recursos del subsuelo son y serán única y exclusivamente de los mexicanos. Y eso también dice la Constitución. De donde han tomado toda esta argumentación falaz de que lo que pretende la reforma es generar estas condiciones para que los extranjeros se hagan de nuestro recurso natural, pues yo diría que desafortunadamente para los que defendemos la reforma energética tiene argumentos que pareciera ser que los hacen verdades. ¿Cuál, por ejemplo? Lo que les acabo de decir. Las privatizaciones en este país, aunque el tema de la reforma energética no es una privatización per se, la realidad es que las privatizaciones en este país en décadas pasadas han sido verdaderamente un desastre. Si nos vamos a ver el caso de Teléfonos de México, el resultado no fue el que se planteó. Si vamos al tema de los bancos, el tema de los bancos tampoco fue lo que esperaríamos que se diera con la participación de los particulares. Y así puedo darles varios ejemplos de donde, de venir de un monopolio del Estado, ha pasado a la participación privada, pero en un esquema similar. ¿Cuál es? Un oligopolio. Los bancos es un oligopolio, desafortunadamente. Por eso es que vemos que bancos en México, sus filiales en México son la joya de la corona de todo el corporativo. Por ejemplo, el caso de BBVA Bancomer, ¿no? Su filial en México gana más dinero anualmente que el resto de sus filiales en otras partes del mundo. Y evidentemente ese tipo de sospechas han generado una serie de mitos alrededor de la reforma energética. Por eso yo insisto que la clave está ahí. Y el riesgo está ahí, hay que decir también con toda claridad, el riesgo está ahí. Les vamos a dar a la razón a esos detractores de la reforma energética si el resultado, como dije hace rato, si el resultado de la reforma energética de 2014 la realizamos en el 2024, 10 años después, 15 años después, es que desapareció el monopolio de petróleo mexicano y se instauró en México un pequeño oligopolio de 5 empresas internacionales, entonces habremos fracasado. Y me parece que ese es el gran reto y ese es el gran trabajo que tenemos enfrente de los mexicanos y que tienen los empresarios mexicanos. Que ese vaticinio, esa amenaza que está ahí permanente y que nos la están refrescando todos los días los legisladores de la izquierda, no suceda cuando hagamos el análisis en el 2024. Yo le apuesto que no va a ser así, pero me parece que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. La reforma está bien hecha, creo yo. La reforma plantea principios básicos de competitividad, de participación, de desarrollo regional, de contenido nacional, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, pues dependerá de todos y cada uno de nosotros de que esto suceda. Decía yo hace unos días, ¿y será suficiente con el empuje de los empresarios mexicanos para que esto no suceda? Seguramente va a ser una parte importante, pero tenemos que demandarle al gobierno la parte que le corresponde. ¿Y cuál es la parte que le corresponde al gobierno? Yo
Yo decía hace unos días también, es por ejemplo una empresa como Shell, Exxon, o cualquier de estas grandotas que vinieran a México y ganan un contrato. Pues no es lo mismo que una empresa chiquita mexicana se acerque a esta grandota empresa a ofrecerle sus servicios. A lo mejor ni le abre la puerta. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Decirle, oye, Shell, ven, aquí siéntate, este es el contrato, ¿y qué crees? Te presento a mis hijitos. Aquí están todos mis hijitos, ¿verdad? Yo no te voy a decir a cuál contrates, tú escoge, pero mira, aquí están todos mis hijitos, ¿eh? Al gobierno le toca abrirle la puerta a los empresarios. Y es una labor que tiene que hacer el gobierno y que tenemos que demandarle al gobierno, independientemente de cuál partido sea, ¿eh? Porque también se lo digo con toda claridad, este proyecto es de largo plazo, no es de este sexenio ni del próximo. Los negocios en el sector de hidrocarburos son negocios de 25, 30 años. Le habrán pasado a lo mejor 4 o 5 sexenios. Yo les puedo decir, por ejemplo, que un grave error del PRI en el 2008 no fue habernos acompañado a los panistas de la reforma que propusimos en el 2008. Porque si se hubiera aprobado en el 2008 la reforma, le hubiera tocado a este sexenio del presidente Peña Nieto parte de sus beneficios. Se aprueba una reforma en este sexenio del presidente Peña Nieto y probablemente el presidente Peña Nieto no vea un barril adicional producto de la reforma. Por eso a mí cuando me dicen por qué los panistas fuimos por una iniciativa que presentó el gobierno, claro, con nuestras modificaciones, con todo lo que hicimos, fue una simple y sencilla razón. Nosotros no quisimos pagarle con la misma moneda a los priistas con la que ellos pagaron en el 2008, porque no pierde el PRI, no pierde el PAN, no perdía Calderón, no perdía Peña Nieto, perdía México. Y creo que estos temas son de los que deben estar por encima de las naturales diferencias que pueden tener los partidos políticos. Esa es la razón principal por la que los panistas sí fuimos en esta ocasión con esta reforma, porque era en favor de México, no era en favor de nadie más. Además, como les digo, el presidente Peña probablemente no vea los beneficios verdaderamente visibles de la reforma, probablemente se vean en 10 años. Que de hecho es muy importante, me parece que hoy por hoy, por la coyuntura que vive nuestro país, me parece que es de los más importantes para el éxito de la reforma. Y esto está con la palabra de los mitos. Me acordé de este, pero creo que es el más relevante, porque pues, hay algunos actores, realmente algunos actores políticos, que nos quieren hacer creer a los mexicanos que esto es un mito, pero no es un mito. Es una realidad que está lastimando mucho a México, que es el problema de la corrupción y de la impunidad. Tenemos que acabar con la corrupción y la impunidad en México, y es uno de los factores más importantes para que esta reforma tenga éxito. He tenido la oportunidad de platicar con muchos empresarios, y lo que me dicen muchos empresarios es que yo no voy a entrar. ¿Por qué? Porque pues, yo me acuerdo cómo operaban desde hace muchísimos años, tengo ya 50 años en esto, y pues eso tiene que ser con un mocho, tiene que ser una palanca, tiene que ser... Ese tipo de temas es uno de los puntos que también le prestamos mucha atención con esta reforma. Sí quisimos romper con ello, por eso les platicaba el tema de las 5 patas, por eso dividimos facultades y por eso pusimos entes autónomos a lo que son las decisiones del Ejecutivo, para que no existen este tipo de conflictos de intereses. Por eso la razón de existir de la CNH, por eso la razón de existir de la CRE, para que tuviéramos un árbitro parejo que nos ayudara a los mexicanos a generar ese ambiente de confianza y precisamente todos los empresarios pudieran competir con un solo mecanismo, que es la competitividad y dar los mejores resultados. Yo de hecho, yo llevo de hecho en la política 9 años, me he ido bien, pero yo vengo del sector empresarial también. Además, yo hace 12 años era presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, aquí para el sureste de México, yo soy de Campeche. Y me acuerdo que en aquel entonces, además, fue antes de la elección del presidente Calderón, estaba don Alberto Núñez Esteban, él era nuestro presidente. Y la Comisión de Empresarios Jóvenes Nacional
le decíamos, y empezaban a hablar de las reformas, y en aquel entonces traíamos en Coparmex muy claro el tema de la reforma a las pensiones, y traíamos el tema de la reforma al ISSSTE, al IMSS, bueno, ya platicábamos de la reforma energética, de la reforma laboral, pero los jóvenes lo que decíamos, porque veíamos todo lo que estaba pasando, y dijimos, nosotros queremos proponer una reforma, que es una reforma de actitud, es la primera que necesitamos los mexicanos para poder generar que todas estas reformas salgan adelante. Entonces, por eso cuando les hablo de generar confianza, lo digo con mucha convicción. Tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que romper esas terribles barreras que hoy por hoy han lastimado tanto este elemento fundamental para hacer negocios en cualquier lugar del mundo, es la confianza. Por eso tenemos que acabar con la corrupción, por eso tenemos que acabar con la impunidad, y por eso tenemos que formar ese círculo virtuoso que nos permita que no solamente esta, sino todas las reformas sean benéficas para todos. Es muy importante. De hecho, normalmente en las culturas más ricas, si hay un valor importante para hacer asociaciones que perduren y que generen riqueza, es confianza. Si hay cuentas claras, rendimiento de cuenta transparente y confianza, van a ser asociaciones de empresas que van a potencializar sus fortalezas y no se van a estar cuidando de su socio, sino van a estar viendo cómo desarrollar lo que a ti te falta. Yo te ayudo, yo lo tengo, yo te ayudo a desarrollarlo, y yo sé que lo que a mí me haga falta, tú me vas a ayudar a desarrollarlo. Esa es la base que las culturas más desarrolladas de este planeta han utilizado para hacer sociedades que perduren el tiempo y que generen riqueza. Entonces, definitivamente, fortalecer la confianza es uno de los retos importantes. Y coincido en el tema de que el gobierno debe de acercar a las transnacionales a las empresas, pero yo creo que también el reto de las empresas, creo que también es compromiso de las empresas que tienen que ser competitivas. ¿Por qué? Porque puede llegar cualquier empresa transnacional de clase mundial y siempre le va a abrir la puerta a una empresa que le ofrezca soluciones, a una empresa que le ofrezca ayudarle y le ahorre dinero y le ayude a optimizar y le ayude a desarrollar y a conocer la cultura y a tropicalizar lo que ellos, en la tecnología que ellos traen a la mano de obra de nuestro país. Entonces, yo creo que ahí debe de ser un esfuerzo conjunto en el que el gobierno se debe de comprometer a vincular a los empresarios, pero creo que también los empresarios deben de comprometerse a generar empresas sólidas, empresas competitivas, y no nada más estén esperando que el gobierno les abra las puertas. Creo que debe ser una sinergia, y creo que ahí también la confianza y la transparencia se debe de dar. Entonces, creo que como decía al inicio, es gran poder de las los trabajos de los políticos en las cámaras van alineados a los empresarios. Creo que es un muy buen indicio, y creo que es una luz que se le puede dar a este foro, entenderlo y poder desarrollarlo de manera correcta. Vamos a continuar con un tema que no es exactamente ahorita, si hablamos de que la reforma va a ser a un mediano largo plazo, 3, 5, 7 años, quizás dentro de 15 o 20 habremos de que ya sean una realidad al 100% las energías limpias. Entonces vamos a hablar de ese tema. Dentro de la reforma se abren muchas oportunidades de energías que antes estaban bloqueadas por las legislaciones, y ahorita se abren muchas oportunidades de ir al par de todo el mundo. Hablamos de los paneles solares, hablamos de la energía eléctrica y muchas otras tecnologías que ahorita ya me van a. Platícanos un poco acerca de esto. Bueno, miren, yo creo que el tema de exploración y explotación de petróleo ha de alguna manera eclipsado el resto de la reforma. El resto de la reforma tiene que ver también con otros sectores de la industria, entre ellas el sector eléctrico,
y dentro del sector eléctrico la parte de generación de energía limpia. Creo que México tiene un reto enorme enfrente de probarse a sí mismo un uso racional y sustentable de sus recursos naturales. Si bien es cierto, el petróleo ha sido en los últimos 30 o 40 años en México un motor muy importante del desarrollo de nuestro país, de un ingrediente importantísimo de la política económica de nuestro país, de las finanzas públicas, me parece que hay unos sectores y otros elementos de la reforma que merecen atención, como es el tema de las energías renovables. Creo que México tiene que entrar en un proceso de transición importante, por eso si la ley se llama Ley de Transición Energética. Pensar que de la noche a la mañana México va a ser un país líder en el tema de generación de energías verdes, creo que no está siendo realista. Debe haber un periodo de transición. El objetivo de las energías renovables no es per se las energías renovables, sino es cómo contribuimos como país a la reducción de emisiones al medio ambiente, particularmente de CO2 y de los gases llamados efecto invernadero. Aquí la pregunta es si es negocio o si es factible. Para mí la respuesta es otro punto, sí lo es. Miren ustedes. Lo primero que se me viene a la cabeza es comentarles que México, en el entorno mundial, pues es un país a lo mejor de los que tienen una emisión moderada de gases al medio ambiente. Si lo vemos comparado con Estados Unidos, con China o con cualquier otro de esos países industrializados. Pero ya si nos vamos a hacer un diagnóstico nacional aquí, sí, propio, nos damos cuenta que nos hemos quedado atrás, de una manera muy visible. Ejemplo, seguramente ustedes saben que una parte importante de la generación eléctrica en nuestro país sigue siendo a través de combustorio, que además de ser ineficiente y caro, pues genera muchas emisiones al medio ambiente. Por esto es que hoy estamos planteando, dentro de esta ley de transición, el concepto de los mecanismos intermedios. ¿Cuál es ese mecanismo intermedio? El gas natural. Tan solo el convertir las termoeléctricas que hoy trabajan con petróleo, pasarlas a gas natural, vamos a dar un paso importantísimo en eficiencia y en sustentabilidad. Más aún, la pregunta sería si México tiene potencial, por ejemplo, para energía solar. ¿La tenemos? Mucho. La pregunta sería si tenemos potencial o no para la energía eólica, es decir, la energía que proviene del viento. La respuesta es sí. Si tenemos oportunidades de geotermia, si tenemos oportunidades de biomasa, o aún de tecnologías mucho más avanzadas, como por ejemplo la tecnología maremotriz, creo que todas estas energías son un gran filón en los próximos años dentro de la política energética de nuestro país. No podía el Congreso mexicano plantear una verdadera reforma energética si el paquete verde famoso no estuviera presente. Hoy la Cámara de Diputados, por mayoría muy grande, con una mayoría muy amplia, ha aprobado la Ley de Transición Energética. Hoy está en manos de los senadores. Yo espero que en los próximos días también los senadores ya hagan la parte que les corresponda y pronto este país pueda tener esa posibilidad de contar con un marco regulatorio que sea promotor de las energías limpias y de las energías renovables. Si yo hiciera una encuesta aquí en este salón y preguntara cuántos de ustedes tienen paneles solares generando energía o democratizando la energía, pues no sé si se adaptaría aquí, pero a ver, a ver, háganme un favor, aquí ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes, de ustedes aquí presentes, son autogeneradores de energía en su casa? ¿Tienen paneles solares en su casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿12? ¿De cuántos seremos aquí? Unos
1000 o 700, 600, 500, pues ese es el tamaño del reto. ¿Sabían ustedes, y los 12 compañeros que aquí levantaron la mano podrán acreditar lo que voy a decir? Si tan solo los que están aquí sentados tuviéramos la posibilidad de hacer un diagnóstico de nuestra casa de consumo y de la factura que pagamos cada mes a la Comisión Federal de Electricidad, y les presentaran la opción de paneles solares, estoy seguro que el 70 al 80% de ustedes estarían planeando ya hacer un autogenerador. Y me parece que la ley plantea claramente esta oportunidad. Así es que, pues con este breve ejercicio, 12 de 500, 600 que estamos aquí, son los que han convertido y han hecho posible esta práctica de la generación distribuida. Bueno, pues ahí ustedes verán cuál es el tamaño del reto que tenemos en la materia. Muchas gracias, amigos ponentes, muchas gracias. Vamos a prepararnos ya. Vamos a pedirle al licenciado Jorge Rafael Copau Kaiser, presidente de Coparmex Veracruz, tenga bien realizar la entrega de reconocimientos a nuestros ponentes. Bueno, pues quiero darle las gracias a ustedes, al senador Jorge Luis Lavalle y al diputado Rubén Camarillo, por estar aquí en nombre de Coparmex Veracruz en este Foro Nacional del Petróleo. La verdad, ha causado mucho interés en el sector productivo de Veracruz y también en el nacional. Muchísimas gracias. Les voy a entregar un reconocimiento en nombre de toda la familia Coparmex, senador, diputado Rubén Camarillo y senador Jorge Luis Lavalle, y también